Bueno, estamos frente a esta Stratocaster, de la cual ya todos ustedes sabrán unas cuantas cosas. Ahora les voy a explicar algunas cuantas otras. Antes que nada les quiero participar del tema de las membresías de electrónica para músicos. En ellas yo les voy a estar pudiendo contestar de forma personal todas las preguntas que ustedes tengan sobre estos videos, sobre cuestiones que ustedes tengan con respecto a sus instrumentos o su setup, y también con cosas que tengan que ver con los cursos de electrónica para músicos. Todo eso va a ser resuelto en un video semanal que yo voy a estar subiendo y les voy a estar respondiendo de forma personal. Además, van a tener la opción de tener un en vivo mensual exclusivo junto a mí para poder intercambiar ideas y poder llevar el conocimiento a todo esto que es interesantísimo, que tiene que ver con las guitarras. Así que los veo por ahí, y los veo también en los nuevos cursos de electrónica para músicos para entender la electrónica por dentro de las guitarras, las colecciones y nuestras nuevas promociones, que son unas cuantas. Así que los invito a visitar la página y les dejo el link ahí arriba a la derecha. Vamos a hablar sobre esta guitarra Strato, cómo llegué a la configuración actual, esto que partió de una pregunta de ustedes justamente, y que lo voy a transformar en un video que va a ser un poquito largo, pero va a ser muy entretenido. Así que los invito a avanzar en este video. A pedido de uno de ustedes que me preguntó sobre cómo elegí la configuración que tengo en la guitarra. Hago este video entonces a partir de eso, y lo voy a ampliar a un tema que resulta sumamente interesante, y es cómo elijo mis guitarras. O mejor dicho, por qué todas mis guitarras me resultan cómodas. Y eso justamente se remite de lo anterior. Sería, ¿por qué las elijo o las selecciono por algo en particular? Porque me gusta su configuración, porque veo el potencial de personalización que tiene esa guitarra, porque sé que si lo hago no estoy perdiendo dinero, porque sé que se adapta a lo que estoy necesitando, se adapta a mi manera de tocar. Está bien, y es cierto que nosotros también nos adaptamos a las guitarras en las cuales nos colgamos, y esa guitarra nos va a inspirar a tocar de cierta manera, de la misma forma que pueden los efectos o los amplificadores inspirarnos también a tocar de cierta manera, porque la realimentación con lo que estamos escuchando nos da algo distinto, que después de años de estar tocando nos pasa eso, francamente. Y en realidad está bueno lo que sucede. No por eso dejamos de darle nuestra impronta a nuestro audio, a nuestra forma de tocar y demás. Si imprimimos lo que nosotros tenemos para decir en nuestro setup. Pero nuestro setup nos da esa evolución que nos hace tocar de una manera distinta. De todas maneras, en mi caso particular, yo selecciono mucho las guitarras, primero que nada en torno a la comodidad. Luego, en torno a las posibilidades que ese instrumento me puede llegar a dar si le incorporo ciertos elementos. Obviamente hay un factor estético, pero realmente en principio lo trato de dejar afuera, ya que una guitarra hasta inclusive se puede repintar, digamos. Entonces le voy a hablar un poco de esto, que es actualmente mi Stratocaster, que antes era negra, ahora tiene el mismo color crema que los micrófonos que tengo instalados. Hay una historia interesante atrás de esta guitarra, que la pueden ver en un artículo nuevo en el blog. Y no les voy a hablar mucho más sobre eso, ahora realmente no tiene sentido porque lo pueden ver. Lo que les voy a hablar es cómo llegué yo a este punto, sobre un poco la historia de eso. La guitarra en principio me la compré por algo funcional, porque necesitaba tener una guitarra más económica para salir a tocar. Necesitaba una guitarra que se acomodara a mi toque y a lo que yo necesitaba y a mi comodidad. Y yo estoy muy familiarizado con el touch Fender, con la escala Fender, 25 pulgadas y media, y con un radio más o menos normal de Fender, que es el 9,5, y hasta el 12 les diría que me resulta súper cómodo. De hecho, las guitarras que he probado con radio compuesto 9,5 14 van a ser de las Fender más cómodas que he probado. Pero tampoco podía gastar mucho en ese momento. Entonces decidí comprarme esta Squier estándar, después de seleccionar varias guitarras,
Y llegué a este brazo en particular que me resultó súper cómodo. Súper cómodo. Es un brazo en C moderno, con un grosor adecuado. No es muy fino, pero tampoco es muy grueso. Es un brazo muy cómodo. Un brazo que cuando lo fui a probar tenía las cuerdas abajo. Yo igual lo mejoré un poquito ahí en el momento. Y me di cuenta que el nivelado de fábrica estaba muy bien para hacer una guitarra, digamos, económica, porque es una gama media, pero de Squier. De ahí en adelante, bueno, fui cambiando mucho la configuración de los micrófonos, manteniendo el cuerpo original, que era de tilo. Ahora bien, a mí siempre me gustó muchísimo lo que pasaba con la madera de fresno. Si bien soy un eterno perseguidor del Swamp Ash, en este momento no dispongo de una guitarra con Swamp Ash. Espero tenerla prontamente y les voy a comentar sobre lo que opino de eso y lo que me parece realmente es excelente. En este caso estamos hablando de un cuerpo de fresno pesado que fue hecho específicamente y que tiene dos piezas, ¿sí? Que arriba de eso fue pintado con una pintura poliestándar en mate. Entonces, ¿por qué llegué a la conclusión de querer un cuerpo de fresno? Bueno, fui un usuario de Fender Strato, en particular una Strato Plus del año 87, durante muchos años. Una guitarra que me acompañó, digamos que durante la mayor cantidad de años de profesión como músico, es decir, de vivir de la música. Y estaba muy acostumbrado a ese audio. No tanto por los micrófonos, que no le iban tan bien a esa guitarra en particular. Venía con unos Goldey Sensor. Y nunca me terminó de cerrar el audio de los Goldey Sensor en esa guitarra. Con ese brazo particular que era de Maple y un diapasón de Rosewood. Entonces lo terminé cambiando por unos Custom Shop 54. Y la guitarra adquirió una vida increíble para esa madera en particular. Entonces por ahí empecé a encontrar digamos, el camino al audio de una Strato. Como necesitaba trabajar con esa guitarra, le terminé poniendo en la parte de atrás, digamos, en el micrófono del puente, un micrófono Di Marzio, creo que era un iClassic o alguna cosa de esa. Era un audio puff, digamos, sin chapón. Y realmente funcionó muy bien ese micrófono. Tenía un audio lindo, no acoplaba, o sea, era lo que yo necesitaba para tocar en vivo, para poder poner distorsión y estar cómodo y poder tener una paleta de audios interesante. Hoy en día con 3 guitarras, obviamente puedo tener las configuraciones que quiero. Teniendo en la cabeza, digamos, ese audio, aquel audio que me había impactado, me había gustado, es que decidí llevar esta guitarra, que originalmente era esta guitarra, a lo que es ahora, como les dije, una guitarra con cuerpo de fresno pesado. Ahora bien, una guitarra así se comporta de cierta manera, obviamente. La madera de fresno tiene mucha patada, es la madera que más patada tiene para un Strato, en mi caso, por lo menos lo que yo considero. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un gran ataque. Ustedes cuando atacan la cuerda sienten inmediatamente ese ataque en el parlante. O sea, tienen un ataque genial. Como contrapartida, la madera tiene una especie de huequito en las frecuencias medias graves, digamos. Tiene un low end particular y tiene un brillo arriba así bastante grande, o más grande que el aliso del Alder que todos conocemos. Entonces esto de alguna manera hay que compensarlo desde los micrófonos. Y yo decidí, después de probar varias configuraciones en esta guitarra en particular y quedarme con la actual, trabajar con Marcelo Lago de Lake Pickups y poder llegar a esto que tenemos hoy en día, ¿sí? Que es una guitarra con 2 micrófonos humbuckers que vamos a llamar triple agente y un micrófono central single coil de Alnico 3. ¿Por qué Alnico 3? Bueno, hablando con Marcelo y pudiéndolo obviamente probar en distintos equipos y compararlo con otros audios y compararlo con los mismos micrófonos de la guitarra, ustedes van a encontrar una prueba de audio decente en el canal, sí, que se las voy a dejar linkeada. Lo que acaban de escuchar en realidad es el audio a través del micrófono del celular. Básicamente acá tenemos micrófonos de Alnico 3 en la parte color crema y tenemos Alnico 5 en lo que sería las bobinas negras. Estos son micrófonos wide range, no son micrófonos humbuckers comunes con el imán del lado de abajo, sino que son imanes pasantes de Alnico. La diferencia entre el Alnico 3 y el Alnico 5 es grande. El Alnico 3 lo que hace es
poder hacer que una guitarra moderna suene de determinada manera, o sea, suene de una manera más vintage, por ponerlo entre comillas. Básicamente le da o le realza unos medios graves que un micrófono simple como el Nico 5 no los tiene, y es más un audio en B corta. Si lo comparamos con parlantes, estaríamos viendo, por ejemplo, la diferencia entre un Heritage, si algunos la conocen, y un Greenback o Greenback, por ejemplo. Es decir, una B corta en la ecualización y una cosa más hacia los medios en la ecualización. El Alnico 3 carga un campo magnético menor y trabaja muy bien esas frecuencias, algo que han podido notar en ese audio. Entonces, para ciertas maderas con una dureza muy particular, como puede ser el hard ash o fresno pesado, o también para guitarras con brazos de maple, que a pesar de ser a pesar de tener cuerpos de aliso, el maple le da muchísimo ataque al audio y por ende esos micrófonos compensan un poco ese ataque y ese brillo y esa caída rápida que tiene la guitarra por tener un brazo entero de maple. El Alnico 3 ayuda a que redondee más el audio. Yo tuve la oportunidad de probar Fender 58 original con brazo de maple y escuchar un audio súper cálido y preguntarme por dónde venía eso. Si ustedes le ponen un juego de micrófonos del Nico 3 a una guitarra actual con brazo de maple y cuerpo de alder, no importa en este caso si estamos hablando de un cuerpo más duro o no, obviamente que si es más duro es un cuerpo de fresno, la cosa se complica. Imagínense, por ejemplo, una guitarra de los finales de los 70, juego de maple y fresno pesado, que es lo que se usaba en aquella época. Bueno, esos micrófonos lo que hacen es alivianar un poco esa B corta y esos agudos y ese ataque y esa caída rápida, compensarla y darle un tono mucho más cálido a una guitarra que naturalmente es mucho y muy filosa. Obviamente esto para los que quieren tener justamente una compensación y buscar ese audio, esa búsqueda del audio que a veces se complica un poco. Esto lo van a poder escuchar tanto en las pruebas de audio con el Blues Junior, el Fender modificado, como con el Boss Katana que tengo actualmente. Queda también un audio muy interesante, que generalmente lo grabo a través de la línea USB, para que tengan ustedes un audio exacto de ese ampli. Es decir, si ustedes tienen ese ampli y lo conectan por USB, van a tener el mismo audio, sí, básicamente. Lo puedan comparar con su guitarra, por ejemplo. Después, ¿cómo elegí o cómo seleccioné el resto de los herrajes? O sea, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Por dónde fui? ¿O por qué fui por ese lado? ¿Y por qué, por ejemplo, puse clavijas con bloqueo? Algo que a muchos no les gusta. El propio Marcelo no es muy partidario de estas clavijas. A mí me gustan porque dan una estabilidad en la afinación importantísima. Más allá de una facilidad de colocación. Es decir, yo tampoco que coloco hoy en día cuerdas como hacía antes, que colocaba cada 15 días. Ahora coloco cuerdas cada tanto tiempo. El tema es que realmente mantiene muchísimo mejor la afinación. Yo uso clavijas con bloqueos del año 98. Cuando compré esa guitarra, la que les cuento, de la Fender Plus 87, que venía con esas clavijas, y realmente me acostumbré a trabajar con esas clavijas. Si bien una guitarra con clavijas estándar la podemos acomodar para que la afinación se mantenga, la afinación que tengo actual en esta guitarra equivale a una Floyd Rose, es decir, a una guitarra con bloqueo completo y esas guitarras que le damos mucho palo a la palanca y queda perfectamente bien afinada. Entonces realmente a mí me ayudaron mucho esas clavijas. Como también me han ayudado estos saddles de grafito que ven acá, ¿sí?, a no romper cuerdas jamás. Es decir, también es una cosa que descubrí tocando en vivo, tocando mucho, la necesidad de no romper cuerdas. Yo rompía cuerdas bastante seguido, no porque tuviera el puente en mal estado, sino porque yo soy de pegarle bastante fuerte a las cuerdas. Y inclusive seleccionando cuerdas bastante maleables, como pueden ser las Dadario o algún juego similar, con una componente de níquel importante. Las Ernie son muy buenas, pero tienen más acero, entonces se rompen un poquito más fácil. Entonces yo rompía muchas cuerdas realmente, y cuando opté por este tipo de puentes me di cuenta que el costo-beneficio realmente era favorable, y a partir de ahí no rompí más cuerdas, de hecho. Entonces realmente me sirvió en lo laboral, digamos, básicamente. Fue una herramienta muy fácil. El tema de llevar una sola guitarra y tener que tocar de repente 2 veces en una misma noche, sin romper cuerdas, eso era algo importante. Bueno, después, ¿cómo seleccioné el resto de las cosas de la guitarra? Básicamente puse lo mejor que encontré: llave Dimarcio, potenciómetro CTS y las llaves toggle switch que activan los sistemas de los triple agente, que se los dejo, como le dije, en un video.
Esto no trae una mejora en el audio. Ustedes a veces caen en esa cosa de el audio y la búsqueda del audio y la calidad de los potenciómetros, y porque la máxima calidad nos va a dar un mejor audio porque yo ponga un jack marca Switchcraft o marca Pure Tone, como lo dice en esta guitarra, con doble agarre, vaya a sonar mejor la guitarra, o porque la llave selectora va a transferir el sonido de cierta manera, o porque el potenciómetro. Eso no sucede. En realidad lo que pasa es que las tolerancias sí son distintas. Puede haber una diferencia por ahí, pero la diferencia más grande está en el grip, ¿sí? Es decir, en cómo esto gira, en cómo puedo hacer girar esto con el dedo si quiero. A pesar de que yo no soy de hacer mucho eso. Y cómo se siente la llave al tacto. Cuánto puede durar sin que tenga que desarmar y volver a arreglar eso. Entonces, más que nada la selección de elementos de hardware tienen que ver con la fiabilidad a largo plazo y con la tocabilidad del instrumento en la mano derecha. Es decir, cuando yo voy a tocar la llave o selectora, cuando yo voy a bajar y subir los potenciómetros, siento que son de buena calidad. O sea, me doy cuenta de la diferencia realmente. Y lo mismo con las llaves que puse de tipo toggle switch. No son llaves muy genéricas que puedo traer si quiero de China, sino que ya son llaves que salen un poquito más y que no hacen ruido cuando hago el cambio, que no se ensucian fácil y empiezan a tener problemas de contacto y demás. Entonces todas estas selecciones que yo he hecho tienen un componente, obviamente, que tiene que ver con algo personal de estudio detrás, de tener muchas guitarras, no solamente propias, porque no he tenido tantas guitarras, la verdad, no soy de cambiar tanto de guitarras, sino tener muchas guitarras por año acá en el taller y poder tocar y probar un montón de instrumentos y de poder ver también qué es lo que está bueno y qué es lo que no está tan bueno, por lo menos para mi gusto personal. Entonces llegué a un brazo que está perfectamente bien nivelado, que es hiper cómodo, mi mano izquierda acá se mueve muy bien, el radio me gusta, el radio 9,5, es cierto que tengo una Telecaster contemporánea con el brazo con un radio 12 y me es muy cómoda esa guitarra, pero con esta configuración nueva de guitarra, en esta Stratocaster que me he hecho a nuevo de vuelta, sobre todo en la parte electrónica, es como que he vuelto a tener un contacto con ella. Y es mi guitarra ahora de cabecera, teniendo otras dos guitarras muy bien armadas. Otra, tercera guitarra de luthier, que realmente tiene un audio increíble y que tiene lo mejor de lo mejor. Pero bueno, uno pasa por momentos en donde agarra más una guitarra o agarra más la otra. Y en este caso esta guitarra me ha dado muchas satisfacciones. Hoy en día, si la tuviera que reentrastar, seguramente le pondría un trastes muy similares a los que tiene, que no llegan a ser los 6105 de Dunlop, pero que más o menos están ahí en comodidad. Le pondría perfectamente unos 6105 el día que la tenga que reentrastar, aunque todavía no, porque no los gasto tanto los trastes, porque aprieto la mano lo justo y necesario, entonces realmente gasto poco los trastes, no los gasto tanto. Sobre todo los gasto más cuando hago bends en la parte intermedia. Yendo a ese punto, bueno, pondría así unos trastes 6105 y probablemente les daría una vueltita de rosca al final para dejarlos un poquito más plano y llegar a un digamos, radio 12 sin problemas en la última parte del diapasón. Radio 12 hasta un radio 14 en los últimos 4 o 5 trastes. Uy, ¿y por qué haces eso si el radio de la guitarra es de 9,5? Blasfemia. Bueno, eso se puede hacer y queda muy bien. Y de hecho es algo que hago en guitarras vintage para no tocarles la madera y hacer que un instrumento quede mucho más tocable. Mucha gente lo hizo. Vaughan lo hacía. Todos piensan que Vaughan tenía un radio 725 en su guitarra. No, su guitarra estaba radiada en 12. Entonces, realmente el músico puede encontrar la comodidad en su instrumento en muchos aspectos. Puede encontrar el audio, ¿sí? Y la tocabilidad también a través del audio y lo que siente con la conexión del audio con su instrumento. Si él no suena, es difícil poder congeniar con el instrumento. Yo tuve un reencuentro con esta guitarra a través de este cambio de micrófonos. Y por último, por lo menos en mi caso, el tema estético, aunque lo cuidé obviamente, y decidí repintar la guitarra para que vaya en consonancia con el color de pickguard que elegí, que me lo fabriqué a medida, y los micrófonos. Espero no haberlos aburrido con este video. Tenía y quería hablar un poco de la guitarra. Me faltó, bueno, tengo una cejuela de hueso acá, hueso, que realmente cambia el audio.
Cambia mucho el audio al aire, cambia mucho el audio en general de la guitarra, es muy buena y la recomiendo. Y bueno, lo último que cambiaría en esta guitarra, que todavía no lo hice, es capaz el puente, la masa del puente. Es un puente de $25. Es un puente México y la verdad es que anda muy bien. Y como verán, el audio es muy bueno. Yo probablemente cambiaría la masa de ese puente por otra. ¿Cuál? ¿Qué material? ¿Cómo decidirme? ¿Bronce o acero? Lo que tengo en el momento se comporta como algo medio ahí, que es una aleación que usa la Fender México. Si pongo bronce, lo que sé es que voy a darle un poquitito de timbre más cálido a la guitarra. Va a ir un poquito más para hacia el lado, sobre todo si el puente lo tengo flotando como lo tengo ahora, apenas flotando. Si lo tengo contra la madera, el cambio va a ser menor. Y si le pongo un bloque de acero, va a quedar más brillante la guitarra. Entonces tengo que pensar muy bien, según los micrófonos, seguir escuchando y entendiendo mi guitarra con la nueva configuración, hasta llegar a un veredicto exacto y decidir qué bloque le voy a poner. O capaz que consigo 2 bloques y pruebo con los dos. Y si ustedes tienen una prueba de qué pasa con 2 bloques distintos en el puente en una misma guitarra, a ver cuánta variación de audio tenemos. Vamos a hacer esa prueba, quizás me traiga 2 bloques distintos para poder instalar en la guitarra y para poder tener de referencia. Bueno, gente, no los aburro más, los dejo, les mando un abrazo grande, nos vemos en el próximo video de Electrónica para Músicos. Los invito a suscribirse a la página, a la newsletter de Electrónica para Músicos. Los invito a las membresías de Electrónica para Músicos, donde yo voy a poder estar respondiendo todas sus preguntas en un video formato semanal, y vamos a tener un en vivo mensual en la página de Electrónica para Músicos para los miembros de forma exclusiva. Nos vemos y espero que les haya gustado el video. Nos vemos, chao, gracias.